El cantante es guapísimo. El cantante es guapísimo, el de Cota. El cantante es él, sí. Bueno, es el cantante de Cota y de Asociados, de 2 bandas. Este está montando el dólar. Cantante, abogado, youtuber, motero. Millones, mucho contrato. ¿Tienes mucho dinero, Alberto? Pero sobre todo por la música. Sí, ¿no? ¿Has encontrado algo de Cota? My World. My World. ¿Qué es esa canción? ¿Qué canción es esa? My World. Es la última que hemos grabado, por cierto. Pues venga, esa sí, por ejemplo. Es buena. Esa que me has montado country es guapísima. Está bien, es que es un disco, se llama Country Basque. Han sacado, este es el tercer disco que sacan, y en cada disco hacen con varias voces y tal, varios cantantes, y yo he hecho una canción en cada disco. Y en este disco nuevo pues están haciendo. Muy bien, ¿eh? Sí, está bien. Muy bien. Lo hago con. Los de las voces son unos Murru, que es el guitarrista y cantante de Mocedades, y luego Marta Zeta es una chica que canta boleros muy bien. No sabía. No me gustan los boleros ni los fados. Empieza. A mí me gusta que me canten un bolero. A mí que me toquen un bolero. Esto. Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano. Bueno, pues este programa último de este curso ya, porque llega el verano, llega agosto y en agosto no tenemos programas. Vamos a finalizar hablando con Alberto Barañano, como siempre, de motos. Alberto, ¿qué tal estás, Arrachaldeón? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ángel? En este caso sin invitados, tú eres el invitado. Sí, yo soy el centro de atención. Por una vez. Si siempre eres el centro de atención. Sí, bueno, pero dices desde un punto de vista físico y de apariencia. ¿O? Tú eres un top, top en todos los sentidos. Model. Top model, eres el frontman de bandas, eres el top de todo. Sí. Top. Vale. Bueno, vamos a hablar de varias cosas contigo, de como usuario de circuitos, como usuario de motos y como abogado también, como tu profesión. Comenzamos como usuario de circuitos. Acabas de venir recientemente del circuito de Navarra, que ha tenido cambios y modificaciones, ¿no? Sí, así es. El circuito de Navarra hace cosa de, no sé si fueron un par de años o 3, fue adquirido por una empresa inglesa. No, algo más de tiempo. Bueno, en cualquier caso, fue adquirida por una empresa inglesa que es propietaria de varios circuitos en Inglaterra. Y el año pasado hicieron una remodelación bastante importante en el trazado. No solamente reasfaltaron unas partes del circuito que necesitaban reasfaltado urgente, porque está el curbón trasero después de la recta de meta, creo que es curvas 4 y 5, está muy bacheado, y la verdad es que obligaba a modificar las trazadas. Intentabas hacerla por fuera, bacheado; intentabas hacerla por dentro, bacheado. Y la verdad es que ahora mismo parece una alfombra, parece un tapete de una mesa de billar. Agarra bien las motos ahí. Y agarra muy bien, el asfalto está nuevo, muy buen grip, y está genial en cuanto a baches. Y luego hay una variante que también han cambiado, bastante importante, que han hecho que el circuito, que anteriormente era un circuito más de stop and go, más de acelerar y frenar, y pues para mucha gente, a mí me incluyo, a mí no me gustaba demasiado ese trazado, porque era, como digo, muy de acelerar y frenar, y tenía pocas curvas curbones de paso por curva, ¿no? Y ahora han cambiado una zona que tenía 4 curvas, que eran casi de 90 grados, que era acelerar, frenar, una mini recta de 80 metros, que no tiene ningún sentido, y otra curva de 90 grados. Pues lo han cambiado por una recta, han cambiado la recta, la han puesto un poquito más larguita, y han hecho una curva con forma de bombilla, que permite pues una trazada mucho más abierta y más rápida, y luego una chicane de salida en lugar de otra frenada, y han hecho que el circuito sea bastante variado. Antiguamente era, como te he dicho, de acelerar y frenar, y ahora se ha convertido en un circuito bastante mixto, con partes de aceleración y frenada, y con partes de recta, con partes combinadas, con partes de curvas rápidas. Ahí por lo menos me ha parecido espectacular el circuito. Se puede decir que ha sido más que un lavado de cara, ¿no? Mucho más que un lavado de cara. Lo único que igual le falta es... yo por lo menos... ¿Instalaciones también han mejorado? No, instalaciones son las mismas. El circuito de Navarra es un circuito muy nuevo, y las instalaciones son de primer nivel. Tanto boxes... Gradas también. Las gradas no son muy grandes, pero en cualquiera de los casos, lo que es la instalación para el piloto, boxes, cafetería, todo, baños, duchas, es de primer nivel. Está genial. Quizás lo único que yo echaría en falta para que fuese un trazado perfecto sería que esa parte que han hecho nueva y que han reasfaltado entera, pues que la hagan para todo el circuito.
que sería lo ideal. Hay alguna zona que está un poquito más usada, aún así está más que mucho dinero. Pues fíjate, no sé si estaré equivocado en los cálculos, pero me dijeron que cada kilómetro de trazado creo que era más de 1 millón de euros el asfaltado. Entonces, pues bueno, hay que amortizar todo ese dinero. Un circuito con dinero. 5 kilómetros son 5 millones de euros. Hay una cosa, yo cuando veo tus vídeos de YouTube, que están todos muy bien, por cierto, Gracias. Buena música, mucha edición, tendrá mucho trabajo, me imagino. ¿Cuánto tiempo tardas en editarlo? Porque ¿de cuántas horas hablamos y de cuántos minutajes? Pues vamos a ver, yo depende la duración del último de los arcos, último de los arcos, que es larguito, que dura 23 minutos, bueno, y algunos me dicen que me paso de largo, otros me dicen que no, que se les hace corto. ¿Te gusta lucirte? Sí, vale. La cuestión es que intentas hacer que sea lo más corto posible, que sea lo más ameno posible, porque al final si no aburres. Sí. Viene a ser más o menos por cada minuto de edición, por cada minuto de duración, 1 hora de trabajo de edición. Hay veces que lo puedo hacer más porque... ¿20 minutos son 20 horas? 20 minutos pueden ser 20 horas de edición, tranquilamente. 20 minutos son 20 Hay horas. Hay frames que son más bonitos que otros. Lo entiendo, no pasa nada. Sí, todo hombre, bien. Vamos a ver, yo como voy como los cámaras del Tour de Francia. Con 25 cámaras encima. Yo de momento voy con 3 cámaras encima. En el circuito voy con 3 cámaras. Y luego además a un compañero le pongo otra cámara para que él me grabe a mí también. Y además como las cámaras que yo uso son de 360... sí, abarcas más. Me permite no solo abarcar más, sino conseguir de una sola cámara varios planos. Eso es. Y entonces, pues bueno, hazte una idea que yo consigo, por ejemplo, de una tanda de 20 minutos, consigo pues igual 8 planos distintos, que tengo que ir alternando como si fuese pues una mesa de edición de un programa que tiene cámbiame a plano 1, plano 2, pues yo tengo 6, 8, 10, los que sean, ¿no? Pues mira, volviendo a eso has dicho de las tandas y la pregunta que te iba a hacer antes de que habláramos de los vídeos, pero es en referencia al último vídeo que he visto yo. Primero os dan un briefing siempre en el Circuito de Navarra para explicaros todo. Muchísima gente. Pilotos, demasiados. Sí. Para mí, no sé si es un problema o no es un problema. Todo el mundo tiene derecho a hacer rodadas, ¿no? Lo entiendo. Pero no son muchos pilotos. Mira, 2 cosas. En primer lugar, el tema del briefing. El briefing es obligatorio, hay que estar todos porque te dan las pautas de seguridad, el tema de hacer caso a los comisarios, banderas, ese tipo de cosas, que es muy importante. Sobre el tema del número. Depende del organizador. Lógicamente el circuito supongo que tendrá sus límites para que sea seguro, pero depende mucho de los organizadores y al final de una cuestión económica. Cuanta más gente, más rendimiento económico. Pero también te digo que los organizadores que sobrepasan, digamos, el número normal de pilotos por tanda son gente que normalmente luego no repite. Me explico. Normalmente en una rodada se organizan grupos por nivel. Sí. En este caso suele ser iniciados, medios, avanzados o iniciados, medios 1, medios 2, avanzados, ¿no? Y suele ser más o menos 20 minutos por tanda. ¿Son 6 tandas, me has dicho? Son 6 tandas, depende, 6 tandas u 8 tandas. Entonces, ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora acabáis? Empieza la primera, creo que era a las 9 de la mañana. Y la última fue a las 5 de la tarde. Vale. Hay veces que lo alargan más y son hasta las 7 de la tarde. Lo que pasa es que esta rodada en este caso se hizo solo hasta las 5 porque luego a partir de las 5 entraban coches. Se hizo rodada de coches, el mismo organizador. Entonces, ¿qué problema hay con tantos, con estos grupos, con estas tandas? Lo normal, para que sea cómodo, para tener todos, somos pilotos más o menos del mismo nivel, pues con tener 30 pilotos en pista a la vez, entiendo que es el número ideal. ¿Qué problema ha habido este fin de semana? 30, ¿eh? Sí, está bien, pero bueno, oye, una carrera de MotoGP o de tal, pues corren 28 tíos. El de MotoGP no es que sea muy parecido, pero... Sí, van todos muy parecidos. Pero bueno, se supone que los grupos están agrupados o equilibrados por tiempos y son gente del mismo nivel. Entonces, 30 pilotos me parece perfecto. Os conocéis ya todos, ¿no? Os conocéis ya, me imagino. Bueno, a muchos sí. Pero incluso 35 podría ser incluso asumible, pero es que este fin de semana estábamos 40 pilotos por grupo. Y además encima, dentro de cada grupo, metían algún cursillo. Es decir, iba un monitor con algún... 4 o 5 detrás que van... No 4 o 5, pero sí un par de ellos. Vale. Entonces eso, quieras que no, son chicanes móviles. Es decir, y además, ojo, en el mundo de las tandas, por lo general, yo siempre he visto que hay mucho respeto. Es decir, no es cuestión de ir dando hachazos ni sustos a la gente, sino pasar cuando puedes, pasar en la recta. Y con seguridad. Y con seguridad, y si no, que te lo pregunten a ti. Eso es. Es una persona que
que tuvo en su día un percance en este circuito. Es. También por curiosidad, para alguien que quiera ir por primera vez al circuito, es un día solo, ¿no? ¿O 2 días? ¿Cómo es? En este caso la rodada es un día. Hay veces que hay organizadores que organizan un fin de semana entero. ¿Qué te puedes gastar en gomas, en pagar lo que haya que pagar, etcétera, etcétera, más o menos? Pues mira, lo primero que... No viaje, ni estancia, ni comida. No. Solamente lo que son gomas y lo que es la rodada depende del circuito. Hay circuitos más caros que otros. Ten en cuenta que lo que hace el organizador es un intermediario entre el circuito y el piloto. Entonces, el organizador, la empresa organizadora, paga un alquiler, en el que igual paga, pues imagínate, 14.000, 16.000, 18.000 euros por alquilar el circuito todo el día. Y luego él, digamos que subarrienda el circuito a cada piloto. Y cada piloto, pues dependiendo el organizador, dependiendo el número y dependiendo el tipo de circuito, pues normalmente se están pagando habitualmente unos 180 euros solo la inscripción por rodar. ¿Con ruedas cuánto? No, pero eso es solamente la inscripción por rodar. Pero luego aparte tienes que tener un seguro. El seguro lo puedes contratar de día con el organizador, o en el caso, yo por ejemplo tengo un seguro anual que me cubre todo el año. Hay gente que tiene seguro federativo de competición que lo cubre también todo el año, y pues un seguro anual te cuesta unos 150, 180 euros al año. El seguro de rodada individual solo para ese día suele costar unos 30 euros. Es decir, si pagas 180 euros o 200 euros, súmale otros 30 euros por el seguro. Y luego, aparte del seguro y lo que es el precio de la inscripción, lógicamente tienes que incluir la gasolina que normalmente hay que llevar la moto con combustible para ir rodando y llevar una garrafa para ir rellenando. ¿Vale? Normalmente no se llena a tope pues por el tema del peso, y vas rellenando con un par de litros o 3 cada tanda. Exactamente. Yo gasto, y luego lógicamente ruedas depende, pues hay veces que hay gente que monta ruedas slicks solo para rodar en circuito, hay gente que monta ruedas deportivas. Yo en mi caso, como estaba rodando con la moto recién comprada, con las ruedas que apenas tienen 2.000, bueno, no llega a 2.000 kilómetros, pues estaba usando las mismas. Pero lógicamente es un juego de ruedas te dura para más de un día, te dura para 2-3 días de rodada tranquilamente. Y otra cuestión, imagínate que me toca la primitiva, el bote evidentemente, me toca lo grande. Y... Yo a mí si me toca la primitiva te dejo hablar. ¿Que me dejas hablar? Sí, porque me voy a la República Dominicana. Eso es. Y yo te dejo el programa entero para ti, porque me voy de aquí. Pero ¿qué te iba a decir? Quiero pegarme un largo, ¿puedo organizar yo solo, para mí solo, una rodada y llevar a 10 amigos? En teoría yo pago sí. Los 20.000 euros que hay que pagar, lo que sea. En teoría sí, lo que pasa es que me cubre eso. En teoría lo que tendrías que hacer es hablar con el circuito y conseguir una fecha libre, porque normalmente antes de que empiece el año ya se empiezan a repartir los días. Pero aunque esté la fecha ocupada, si yo pongo 3 veces lo que vale la rodada, me lo dan. No lo sé porque... 1 millón de euros. Bueno, eso seguramente sí. ¿Me van a tocar 200? Sí, está claro. Sí, porque de hecho se organizan tandas privadas. Normalmente suelen ser el fin de semana. Y hay empresas que regalan a sus... En coches lo sé que pasan, no sé si en motos, que regalan a sus clientes o mejores trabajadores, o como quieras llamarlo, en las jaramas rodadas con los coches. Otra cosa que se me había olvidado comentar es que cuando se organiza la rodada y lo que paga la empresa por la rodada no es únicamente el alquiler del espacio, que también son los servicios, sino que es también los servicios, incluyendo comisarios. Es decir, hay comisarios en pista, cuando estamos, médicos o lo que sea. Y ambulancia, por supuesto. De hecho, si hay 2 o 3 ambulancias. Me ha ocurrido en alguna ocasión que ha habido 2 o 3 caídas. Y se para todo, si no hay ambulancias. Si no hay ambulancias, se para la rodada. En el ciclismo pasa una vez que una caída en la Ichulia, cayeron un montón, se ocuparon todas las ambulancias, no se puede entrar de otro sitio y se para. La para daros una idea, cuando hay una rodada de aficionados amateurs normales, la infraestructura normalmente es casi la misma que cuando hay una carrera de un campeonato normal. Hombre, está muy bien, porque por lo menos estás seguro. Es decir, tú te caes y en nada, en menos de un minuto tienes a un comisario encima ayudándote. Si hay que evacuar la moto, te evacúa. Si hay que llamar a la ambulancia, sistema de banderas, exactamente igual. Que se nos acaba el tiempo, que hablas mucho. Sí, no paro. Vamos a hablar de mi libro. Vale. ¿Qué significa esto? ¿Fuiste con la Panigale V2? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo se comporta la moto? Pues la verdad es que exactamente lo que yo buscaba, que es lo que hablamos la semana pasada con Ivonne de Yamaha, de Deusto Moto Center, que la Panigale V2 entra dentro del segmento de la Super Sport medias, es decir, que son motos Rs, pero de cilindrada media. Más domesticadas. Eso es, con un caballaje o una potencia contenida, 120 caballos, tienen casi todas, que están bien, son decentes, pero lo más importante, con un peso súper aligerado. Entonces, eso significa que te lo puedes, lógicamente, con esas motos
con esos caballos y esa velocidad punta no vas a batir récords ni vas a batir tus tiempos, pero te vas a divertir incluso más que con una moto grande. Si la comparas, tú que has ido mucho al circuito, has ido con la anterior moto que tenías, la Aprilia, la RS... No, tengo la Tuono V4, sí, anteriormente la Yamaha la R1. Yamaha, por eso te voy a preguntar, que con la diferencia con la última RS, la Aprilia más la Tuono más la Yamaha, ¿qué tal la Panigale? La Panigale yo... Sé que son diferentes conceptos de motos, si quieres ir rápido y batir récords y batir tus tiempos o intentar ser competitivo... No, yo quiero divertirme. Es que esa es la cuestión. Yo no soy Márquez. Para divertirte yo recomiendo una moto mediana. No recomiendo ir al circuito con una moto de 200 caballos. ¿Por qué? Porque, salvo, lógicamente, que seas un piloto muy bueno, ¿no? Pero para el piloto medio, como somos tú y yo, como es la mayoría de gente que nos está escuchando... No, tú ya eres bastante experto ya en esto. Bueno, yo me considero... Vas a correr pruebas de la Kawasaki. Yo soy el rápido de los lentos, pero el lento de los rápidos. Vale, pero bueno, a eso me refiero, pero tienes mucha experiencia. Yo digo gente que no tiene tanta experiencia, que va a divertirse, que no va a ser... Hay que hacer un poquito de postureo, quizás, si me apuras. Pero yo no quiero hacer récords ni quiero ser... Mira, soy como Márquez, no. La cuestión es que en una moto... Nunca he estado en un circuito, quiero probar el circuito, quiero divertirme. En una moto de 200 caballos... un piloto medio está aprovechando el 40% como mucho de la moto. Fíjate. En una moto como la que yo tengo ahora mismo y como la que tenía anterior, la Aprilia R660, es una moto que estás disfrutando el 80% de la moto. Es decir, puedes abrir gas con más fuerza, puedes frenar más fuerte, puedes hacer pasos por curva mucho más ágiles, cambios de dirección mucho más ágiles, porque son motos mucho más ligeras. Y entonces se adecúan más al piloto medio. Incluso un piloto muy avanzado con una moto de estas se puede divertir muchísimo. Marc Márquez, por ejemplo, tiene como moto de entrenamiento tiene la Panigale V2 para entrenar en circuitos pequeños. Es verdad, he visto imágenes y fotos. Sí. Y si voy yo, por ejemplo, esta es de risas, con mi Vespino XL, ¿puedo sacar el 100% de la moto? Sí, claro. Pero no me dejarían en un circuito con la Vespino. No, con la Vespino no te van a dejar, pero yo he visto motos, rodar pues en el ritmo de iniciados, he visto entrar motos GS, por ejemplo, en el grupo de iniciados, sí. Bueno, más cositas, tenemos poco tiempo. Sí. Estamos en verano, la gente saca más la moto, aunque hay gente como tú, por ejemplo, que lo usas todo el año prácticamente. Bueno, si llueve mucho, evidentemente no, porque no se disfrutaría y corres riesgo de caerte. Pero hablamos de caídas. Hace poco se caía Josean con la Monster, la 821, ¿no? ¿Esa que tenía, la negra? Sí. Vale. ¿Cómo se actúa cuando haces una caída en una carretera? No en un circuito, en una carretera normal. Una carretera. Hay que diferenciar dos... Tú que eres abogado y has llevado muchos temas de estos. Hay que diferenciar dos posibles escenarios, ¿vale? Porque la respuesta jurídica a esas situaciones son muy distintas. No es lo mismo si tienes un accidente en el que tú eres el responsable, tú te caes tú solo, a tengo un accidente en el que alguien provoca mi caída. La respuesta es diferente. En el primero de los casos te caes tú solo. La respuesta indemnizatoria, lo que se puede reclamar, todo ese tipo de cosas, está constreñida a una póliza de seguro, que es tu póliza de seguro. Lo que tengas pactado. Si tienes pactado que te cubre los daños propios de la moto, te lo cubre. Que te cubre gastos médicos, te los cubre. Que incluso también tiene cobertura de daños físicos propios, pero limitados a unas cuantías muy pequeñas. Normalmente se fija un capital pues de 6.000 euros o de 8.000 euros con una serie de tablas y básicamente pagan una miseria. Es decir, cuando tienes un golpe y la culpa es tuya, lo más importante que hay que tener en cuenta cuando contratas el seguro es que tenga asistencia médica, para que te cubra, para que tengas... Por lo menos algo que es la vida, que es lo más importante, la salud. Que no tenga límite. La mayoría de las pólizas hoy en día, casi todas, tienen pólizas limitadas en cobertura en centros privados, por decirlo de una manera, pero sin límite en sanidad pública. Eso es. Es decir, porque ten en cuenta que si te pegas una galleta en moto, te la pegas tú solo, la Seguridad Social te pasa la factura. Es decir, no es lo mismo, la sanidad no es gratis cuando hay un accidente de circulación, sino que hay un seguro que tiene que hacerse cargo. Y si no lo cubre el seguro, lo tienes que pagar tú. Fíjate, pues eso es muy importante. Ese es el primer escenario. El que, como he dicho, el segundo tiene más lío de quién es la culpa, de quién no es la culpa. Claro, el segundo escenario en el que alguien te pega un golpe, ya no nos tenemos que limitar o constreñir a la póliza de seguro, sino que ya estamos hablando de criterios básicos de derecho civil de reparación íntegra del daño. Esto significa que si tú me pegas a mí un golpe y yo tengo daños, tú me tienes que resarcir íntegramente los daños, tanto los daños materiales como los daños personales. ¿Vale? ¿Y no va en función de tu seguro? No, va en función de lo que tú a mí me has causado de daño. Vale. Es decir, cuando tienes un accidente se causan dos tipos de daños, lógicamente, que son materiales y personales. Los daños materiales, los daños de la moto. Los daños de la moto, lógicamente, te lo tiene que reparar íntegramente el seguro contrario en este caso.
hay un problema o hay digamos, algo que suele generar problemas, es que por convenio entre aseguradoras, la compañía que te va a peritar y te va a abonar la reparación, aunque no seas culpable del accidente, es tu propia compañía. Porque luego las compañías a final de año tienen sus acuerdos y sus cambalaches, pagan una serie de módulos, hay un convenio, ¿no? Que no sé si es bueno o malo eso, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, se da la situación de que tú, sin ser culpable, tienes que negociar con tu compañía para que te paguen la reparación. Eso suele surgir o suele provocar algún problema cuando la reparación de la moto supera el valor venal del vehículo. Es decir, cuando arreglarla es antieconómico. De lo que te darían por la moto. Las compañías, por inercia, tienden a decirte eso. Oye, si la reparación es más cara que el valor venal, te pagamos solo el valor venal. Y el valor venal no es ni siquiera el precio de mercado, es el valor que fijan los fabricantes de forma con una serie de tablas medias. Tú, por ejemplo, ahora mismo te compras una moto, la metes en una campana de vacío y la dejas ahí quieta 10 años, y luego te compras la misma moto y la usas y le haces 100.000 kilómetros, las dos motos tienen el mismo valor venal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos moteros que les resulta absolutamente injusto. Oye, tengo una moto que me hace un servicio y me pagan 3.000 euros por la moto, pero si esa moto tiene que valer más, tal. Bueno, la cuestión es que los oyentes tienen que entender que lo importante es la reparación íntegra del daño, y la jurisprudencia está estableciendo, lo que son los tribunales, establecen que hay un límite entre la reparación íntegra del daño y el enriquecimiento injusto. Claro. Es decir, y eso lo marca el doble del valor venal. Significa que si la reparación de tu moto no supera el doble del valor venal, tienes derecho a exigir la reparación de la moto. Y lo que pasa es que las compañías normalmente no lo admiten a primeras, tienes que contratar a un abogado para que lo exija, igual tienes que ir a juicio, pero que sepa la gente que si demandas, tienes que reparar la moto, tienes que adelantar tú el dinero, pero que sepa la gente que te lo van a devolver, te lo van a reembolsar. Y además tu compañía de seguros, tu propia compañía, tiene obligación de asumir el coste de la defensa jurídica de esa reclamación. Alberto, hay un tercer caso. El primer caso, me caigo yo porque soy el culpable. El segundo, porque me han tirado o me han dado un golpe. Tercero, porque la vía estaba en malas condiciones, pego un bache y me caigo. Eso es. Estamos ahí en otro contexto. El contexto que hemos hablado ahora de daños propios, daños contractuales o daños extracontractuales, son supuestos civiles, a reclamar civilmente al responsable, al causante, a la compañía, lo que fuere. ¿Son muy complicados? No, son criterios de causalidad, criterios de responsabilidad, y si consigues acreditar la responsabilidad no hay ningún problema. Y en lo que respecta al pleito contra la compañía de seguros, es jurisdicción civil. Lógicamente, la carga de la prueba la tiene el demandante. Yo soy el que tengo que acreditar que lo que digo es correcto. Pero lo que tú me planteas, el tema de los defectos de la vía, estamos en otro ámbito distinto al civil. He dicho un bache, pero pueden ser gravilla o pueden ser aceite, hojas del árbol que han caído, que te resbalas. Lo que fuere. Estamos ya nos movemos al ámbito administrativo, porque sería, en su caso, una reclamación contencioso administrativo por responsabilidad patrimonial de la administración. La administración está obligada al mantenimiento, a la conservación y al cuidado de las vías. Eso significa que tienen que estar en perfecto estado, no, pero sí en estado suficiente para que no sean una fuente de peligro o una causación de un accidente, ¿no? ¿Qué problema suele generar eso? Pues que realmente la administración tampoco está obligada a estar 24 horas del día, 7 días a la semana vigilando que está todo perfecto. Claro, tú me has comentado antes en los estudios, en la redacción, un caso, ¿no? Que yo me caigo por culpa de hojas que están en la calzada y denuncio, pero igual no me dan la razón o no lo limpian, y el que será el segundo, ese sí. Eso es, porque los criterios de imputación de la responsabilidad son distintos. En el caso del primero, el primero que se pega una galleta porque la vía está sucia, puede que el tribunal establezca que la causa, aunque sea el mal estado y la suciedad... No es obligatorio que estén 24 horas, 7 días trabajando. Sin embargo, el segundo que se la pega al día siguiente, ya hay una obligación de limpiar, porque ha tenido conocimiento la administración de que ha habido un accidente ahí. Y 24 horas después se la pega. Por eso yo recomiendo siempre, cuando hay una reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración, siempre recabar información a la policía, a la Ertzaintza, por ejemplo, para ver si ha habido... Eso es. En la zona, y los motivos que sean coincidentes.
claro. Bueno, nos queda muy poco tiempo y resumiendo, tengo un golpe con la moto, lo primero que hay que hacer es llamar al abogado, llamar a la ambulancia, llamar al seguro, llamar a quién. Lo importante, lo fundamental es llamar a la ambulancia siempre. En caso de que tengas lesiones. Si no tienes lesiones, llamar directamente a la asistencia en carretera, al teléfono que todos tenemos en nuestra póliza de seguros, primero para que evacúen la moto, si es que no puede continuar, y para que evacúen al lesionado, sí. Y luego ya, con tranquilidad, lo importante siempre atender... ¿Cuándo prescribe todo esto? La reclamación de daños por un accidente de circulación, si es de uno contra otro, prescribe al año. Al año siempre... contado a partir de cuándo se puede establecer. Es decir, en el caso de las lesiones, en el momento en que te dan el alta, a partir de ahí 1 año. En el caso de los daños materiales, cuando tienen peritación de los daños, 1 año. Eso es la reclamación de uno frente a otro. Vale. Decir, en las reclamaciones de un usuario contra su compañía de seguros depende, porque puede ser de 2 años para daños personales o 5 años para daños materiales. Tiempo para hacerlo, digo yo, claro que sí. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, estamos ya en la... Pero muy importante ponerse en manos de un abogado. No hablar de, no, es que el vecino de mi cuñado no tuvo nada y le pagaron 10.000 euros. Mentira. Vale, lo que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional que te gestione. Yo conozco a un primo de un sobrino, de un amigo, de una tía, que me dijo que no sé qué. Que tenía un padrastro y le pagaron 10.000 euros. Sí, seguro que sí. Bueno, no hay tiempo para más, estamos ya en la recta final de esta edición de A Todo Motor. A ver si te suena la canción. Ya sé que pues, el cantante es guapísimo. El cantante es guapo, es me han guapísimo, dicho. guapísimo. Muy Se llama Alberto Barañano, ¿le conozco? ¿Te lo presento? Sí, me suena la vista. Te lo voy a presentar a Alberto Barañano, que es el cantante de Cota. Es la última canción que habéis hecho, el último... Sí, es el último single. Del segundo disco. A ver cuándo hacéis un vinilo. Sí. Que yo quiero vinilo. Para cuando grabemos el segundo LP, igual hacemos un vinilo especial, con colorines, con alguna cosita, efectos moto, alguna cosa, invéntate algo. Claro, sí. 12 de julio, fiestas de Santurchi, Cota. Tocáis, muy bien, pues ya estaremos. Oye, Alberto, un placer. Aquí financiamos lo que es esta temporada de Todo Motor, pero volvemos en agosto. En agosto, ¿no? Perdón, en septiembre. En septiembre. Oye, fíjate, con los que suspendemos, yo por eso suspendo. Si hace falta interrumpir las vacaciones. No, se interrumpe. Tú te vas a Galicia, como siempre, ¿no? A Galicia, cuidado con las carreteras gallegas. Sí, no te preocupes. Un placer, Alberto. Lo mismo. Te esperamos para septiembre, ¿eh? Claro que sí. Y aquí lo dejamos en este programa de Todo Motor, número 51 ya, y volveremos, como hemos comentado con Alberto, ya en septiembre. Disfruten de las vacaciones. Agur. Modo de descuento. Perfecto, porque hay que contar la entrada y tal. Perfecto, Albertito. Bueno, está bien, ha estado menos. Muy bien, sí, bien explicado, me da para más tiempo, ¿eh? Sí, me he quedado con cosas, Pero bueno. Se puede hacer si quieres el primero del año, o sea, del curso o cuando tú quieras, para explicarlo mejor y más tranquilamente, porque solamente el circuito tenemos para media hora. Solo el circuito para media hora. Y de esto... has tenido que cortar porque si no nos da tiempo. Si no, me han dicho 15 minutos, digo, no, hay que cortar ya. Sí, está bien. Fuera música. Fuera de esto que es la trompeta, el saxo, esto que fuera el saxo. El saxofón. Fuera el sexo, no queremos saxo, perdón, no es sexo. Sí. Saxo es buenísimo, por cierto. Pensaba que era sexo, no saxo. Saxo de Cota es buenísimo. Lo que cambia una palabra, ¿eh? Sí, saxo, sexo. ¿verdad? Pues el saxo de Cota es buenísimo. Es bueno, tío. Buenísimo. Vale, pues nada, vamos a hacer la foto. Vale. Para el programa. ¿Paramos igual de grabar? Sí, ¿no? Sí, porque vamos a hacer la foto de otro lado.